¿Qué ocurre cuando una despedida llega después de que todo parece haber terminado? Sonia Restrepo todavía no encuentra una respuesta definitiva. Lo único que sabe es que, durante el funeral de Jason Jiménez, sintió en su mano izquierda un calor preciso familiar, seguido por una presión leve que aumentó justo después de que ella pensara en silencio: si eres tú, no te vayas todavía. El contacto no duró más de 3 segundos. Sin embargo, para Sonia, esos 3 segundos fueron suficientes para cambiar para siempre la forma en que entiende la ausencia, el duelo. Y el último adiós. No hubo una voz. No apareció una figura. Nadie vio una sombra cruzar la sala. Desde fuera, nada parecía extraordinario. Pero dentro de aquel lugar algo cambió. Varias personas sintieron alteraciones distintas casi al mismo tiempo. Una mujer percibió una corriente de aire sobre la mejilla derecha. Otra persona sintió una presión ligera en los oídos. Alguien creyó escuchar una exhalación breve. Otro asistente tuvo el impulso inmediato de girarse como si alguien acabara de entrar detrás de él. Nadie habló en ese momento. Todos permanecieron en silencio. Solo semanas después, comenzaron a comparar recuerdos y comprendieron que aquellas sensaciones habían ocurrido dentro del mismo intervalo de segundos. La historia de Sonia y Jason había comenzado mucho antes del reconocimiento público, antes de los escenarios, antes de los aplausos y antes de que el nombre de él se volviera conocido para miles de personas. Sonia conoció al hombre antes que al artista. Estuvo a su lado cuando el futuro todavía era incierto, cuando los proyectos no tenían garantías y cuando cada paso exigía paciencia, sacrificio y confianza. Durante más de una década construyeron una vida compartida. Tuvieron 3 hijos. Aprendieron a reconocerse en los gestos pequeños, en las rutinas diarias, en las preocupaciones que no necesitaban explicaciones, y en una forma de acompañarse que iba mucho más allá de las palabras. Por eso, cuando Sonia sintió aquel calor en la mano izquierda, no lo interpretó como una sensación indefinida. Para ella tenía una identidad. Era una temperatura conocida. Era la misma calidez que durante años había asociado con la mano de Jason. La sala estaba fría. No había una corriente de aire cálida. Nadie se encontraba lo bastante cerca como para transmitirle calor corporal. Aún así, la sensación apareció de manera progresiva, como si alguien se acercara lentamente hasta tocarla. Todo había comenzado con un accidente abrupto. Un vuelo breve. Un trayecto que parecía rutinario. Minutos después del despegue, llegó el silencio. La noticia fue tan clara como insoportable. No hubo tiempo para preparar una despedida. No hubo una última conversación organizada. No hubo palabras finales que permitieran a la mente ordenar lo ocurrido. Cuando Sonia recibió la confirmación definitiva, no lloró de inmediato. Permaneció inmóvil. Durante unos instantes pareció desconectarse de todo lo que había alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido mientras su mente buscaba una explicación alternativa. Pero no existía otra versión. Después llegaron las llamadas, las verificaciones, las decisiones urgentes, la coordinación logística y los procedimientos que una familia debe enfrentar, incluso cuando todavía no puede comprender la pérdida. En esas horas el dolor no fue continuo, aparecía con violencia, y luego quedaba suspendido por una tarea práctica. Regresaba al escuchar un nombre, al mirar un teléfono. Al reconocer una prenda, Sonia avanzaba porque era necesario avanzar, no porque estuviera preparada. El día del funeral, el lugar estaba lleno de personas, pero la sensación dominante era la ausencia. Todos hablaban en voz baja. Nadie había pedido silencio, pero el ambiente parecía imponerlo. Algunos asistentes describieron una presión física en el pecho. Otros dijeron que respirar exigía un esfuerzo consciente. Sonia caminó entre la gente sin registrar con claridad los rostros. Más tarde explicaría que todo parecía lejano, como si observara la escena desde una pequeña distancia separada de su propio cuerpo. El duelo profundo puede alterar la percepción del tiempo. Un minuto puede parecer interminable, y una hora puede desaparecer sin dejar un recuerdo claro. En medio de esa confusión, Sonia comenzó a sentir que algo no encajaba. No era un ruido concreto ni un movimiento visible. Era una impresión, una sensación de que el espacio no estaba completamente vacío, como si la ausencia no fuera total, como si algo permaneciera todavía. Al principio intentó ignorarlo.
Lo atribuyó al agotamiento, a la falta de sueño, a la tensión acumulada y al peso emocional de la ceremonia. Sin embargo, la sensación se volvió cada vez más definida. No era miedo, tampoco era consuelo. Era una expectativa difícil de explicar. Sonia permanecía frente al lugar donde reposaba el cuerpo de Jason, cuando una certeza apareció dentro de ella sin ningún razonamiento previo. Sintió que no estaba sola en aquel instante. Su respiración cambió. Un escalofrío recorrió su espalda. Después surgió un pensamiento repetitivo, casi desesperado. No puede ser el final. No así, no sin despedirse. No lo pronunció. Nadie podía escucharlo. Era una súplica silenciosa, comprimida dentro del dolor. Fue entonces cuando el calor comenzó en la mano izquierda. Primero fue leve. Después se hizo más claro. Sonia no movió los dedos. Su cerebro tardó unos segundos en aceptar que aquella sensación no correspondía al ambiente. La temperatura se concentraba en una zona específica. No se extendía por el brazo ni por el resto del cuerpo. Parecía venir desde afuera. Era como el contacto de otra piel. Después llegó la presión. Fue mínima pero claramente perceptible. No desplazó su mano. No cerró sus dedos. Solo apareció sobre ellos, como si alguien colocara suavemente la mano encima. Sonia dejó de respirar durante un instante. No quiso moverse. Tuvo la impresión de que cualquier gesto podía romper aquel momento. Entonces pensó, si eres tú, no te vayas todavía. La presión aumentó ligeramente. No fue un aumento continuo. Fue un pulso breve, preciso, parecido a una respuesta. Ese detalle se convirtió en el centro de todas sus preguntas posteriores. La sincronía entre el pensamiento y el cambio físico era demasiado exacta para ignorarla. Sonia no había hablado. Nadie podía conocer aquella súplica. Sin embargo, la sensación pareció reaccionar. El contacto completo duró menos de 3 segundos. Para cualquier observador habría sido un intervalo insignificante. Para Sonia, el tiempo se expandió. Sintió cada etapa con una claridad extrema. Primero la presencia, luego el calor, después la presión. A continuación el pensamiento silencioso. Más tarde, el pulso que pareció responder. Finalmente la retirada. La sensación no se desvaneció lentamente. Desapareció de forma abrupta. En un instante estaba allí y al siguiente ya no. Sonia miró su mano buscando una señal visible. No encontró ninguna. La piel parecía normal, pero su corazón estaba acelerado. La respiración era superficial y los dedos temblaban ligeramente. Lo que más le impactó no fue el calor sino la certeza de haber reconocido el contacto. A menos de 2 metros, una mujer que no pertenecía al círculo familiar directo sintió una corriente breve sobre la mejilla derecha. El lugar estaba cerrado. No existía un movimiento general de aire. La sensación fue localizada como si alguien hubiera pasado junto a ella. Detrás de Sonia, otra persona escuchó algo parecido a una exhalación. No pudo identificar un punto de origen. Le pareció que el sonido provenía del espacio mismo. Otra persona sintió una presión ligera en los oídos similar a la que se produce antes de una tormenta. Alguien más se giró porque tuvo la impresión de que una persona acababa de entrar por detrás, aunque nadie había cruzado la puerta. Ninguno de ellos comentó lo sucedido en ese momento. El contexto del funeral imponía contención. Cada uno guardó la experiencia para sí mismo. Sonia permaneció inmóvil durante varios minutos. No quería hablar. Tampoco podía hacerlo. Su mente comenzó a reconstruir la secuencia con precisión. Intentó encontrar una explicación inmediata. Fatiga, estrés, respuesta nerviosa, memoria táctil. Una breve alucinación provocada por el duelo. Todas las hipótesis parecían posibles. Ninguna conseguía explicar por completo el pulso que había aparecido después de su súplica silenciosa. Esa noche no contó nada. Ni siquiera habló con las personas más cercanas. Observó discretamente a quienes habían estado alrededor. Algunos evitaban el contacto visual. Otros parecían concentrados en sus propios pensamientos. Uno mantenía una mano sobre el brazo, como si todavía sintiera algo. Sonia no hizo preguntas. Temía que, al pronunciar lo sucedido, la experiencia perdiera claridad o sonara absurda. Durante los días siguientes, el recuerdo no se debilitó.
no se convirtió en una imagen borrosa. Permaneció físico, ordenado y exacto. Sonia recordaba el lugar de cada persona, la posición de su mano, el cambio de temperatura y la duración de la presión. Recordaba también el momento preciso en que pensó que no quería que Jason se fuera todavía. Semanas después, una persona mencionó en privado que había sentido algo extraño durante el funeral. Sonia prestó atención, pero no reveló su propia experiencia. Preguntó por el momento aproximado. La respuesta coincidía con el intervalo en el que ella había sentido el contacto. Esa coincidencia la llevó a hablar con otros asistentes. No les dijo lo que había sentido. Solo les preguntó si recordaban alguna alteración inusual durante un momento concreto de la ceremonia. Las respuestas fueron distintas, pero compartían una estructura común. Una persona habló de una calma repentina tan intensa que cerró los ojos sin entender por qué. Otra recordó haber contenido la respiración durante unos segundos. Alguien mencionó que el espacio pareció volverse más luminoso, aunque las lámparas no cambiaron. Por separado, ninguna de esas experiencias demostraba algo extraordinario. Juntas formaban un patrón. Inicio abrupto. Duración breve. Cambios físicos o sensoriales. Coincidencia temporal. Final casi simultáneo. Sonia comprendió que ya no estaba analizando solo una percepción individual. Había varias personas que, sin comunicarse entre sí, recordaban una alteración durante el mismo momento. Aún así, Sonia no quiso afirmar que se tratara de un fenómeno sobrenatural. Buscó explicaciones psicológicas. Descubrió que muchas personas en duelo sienten la presencia de un ser querido fallecido. Algunas perciben un aroma conocido, otras escuchan pasos. Algunas sienten que alguien se sienta junto a ellas. Estos fenómenos pueden aparecer cuando la pérdida es repentina y el vínculo emocional era profundo. Otra explicación era la sincronización emocional colectiva. Cuando muchas personas comparten un estado afectivo intenso, la respiración, la tensión muscular y la percepción del tiempo pueden alinearse. En un funeral, decenas de personas orientan su atención hacia el mismo punto y comparten tristeza, incredulidad y tensión. Esa concentración puede volver al cerebro más sensible a estímulos pequeños. Pero incluso esa hipótesis dejaba preguntas abiertas. ¿Por qué una persona sintió una corriente de aire mientras otra escuchó una exhalación? Y Sonia percibió una presión en la mano. ¿Por qué esas experiencias diferentes comenzaron dentro del mismo intervalo? ¿Por qué varias terminaron casi al mismo tiempo? La sincronización emocional podía explicar el estado compartido, pero no necesariamente la forma específica de cada percepción. Con el paso de las semanas, dejó de buscar una conclusión definitiva. Comprendió que ninguna explicación eliminaba por completo a las demás. Podía tratarse de una respuesta profunda del cerebro ante el dolor. Podía ser una memoria táctil activada por el vínculo. Podía ser una coincidencia compartida por varias personas en un estado de sensibilidad extrema. O podía ser algo que todavía no comprendemos. Lo que sí podía afirmar era el efecto real que el momento tuvo sobre ella. Antes del funeral, sentía que la historia había quedado interrumpida. Jason había partido sin aviso. El accidente había cortado la continuidad de una vida construida durante más de una década. No existía una última conversación. No había una despedida consciente. Todo parecía incompleto. Después de aquellos 3 segundos, la sensación cambió. Sonia seguía sintiendo dolor vacío y nostalgia. Nada eliminaba la pérdida. Sin embargo, ya no percibía el final como una interrupción absoluta. Había una secuencia. Presencia, contacto, respuesta y retirada. Para ella, esa estructura tenía el significado de un cierre. Los meses avanzaron. Las rutinas regresaron lentamente. Las mañanas volvieron a tener horarios. Los 3 hijos necesitaban atención, respuestas y estabilidad. Las conversaciones familiares comenzaron a incluir asuntos cotidianos. Las responsabilidades ocuparon parte del espacio que antes pertenecía al silencio. Pero el recuerdo de la mano no desapareció. Lo sorprendente fue que aquella memoria no producía miedo. Tampoco generaba una ansiedad creciente. Con el tiempo comenzó a producir quietud. No era un consuelo perfecto. No borraba la tristeza. Era la sensación de que Jason no había desaparecido sin despedirse.
Había permanecido durante un instante, y después se había retirado. Por eso cuando finalmente habló de lo ocurrido, no presentó la experiencia como una prueba absoluta. No afirmó poseer una verdad sobre la vida después de la muerte. No dijo que todos debían interpretarlo de la misma manera. Describió lo que sintió, la secuencia, la duración, la reacción de su cuerpo y las percepciones que otras personas compartieron después. Después de compartirlo, decenas de personas comenzaron a contar historias propias. Relatos ocurridos en hospitales, habitaciones funerales o casas vacías. Algunos habían sentido una mano sobre el hombro. Otros habían percibido un aroma imposible de localizar. Varios hablaban de un contacto breve seguido por una calma inesperada. Las historias eran diferentes, pero repetían ciertos elementos. Reconocimiento inmediato, duración corta y retirada definitiva. La pregunta principal dejó de ser ¿qué fue exactamente? Sonia comenzó a preguntarse por qué aquellos 3 segundos fueron suficientes. Hay despedidas largas que no consiguen cerrar una herida. Hay palabras finales que dejan más preguntas que respuestas. En cambio, aquel contacto breve reorganizó el final de una relación que había durado más de una década. Sonia no necesita elegir una sola explicación. Para ella, el significado está en la coherencia del momento. El calor no apareció aislado. Fue seguido por la presión. La presión cambió después de su pensamiento. El contacto terminó de manera clara. La secuencia tuvo principio y final. No se trató de una presencia prolongada. No hubo una aparición destinada a permanecer. Fue un adiós. Cuando recuerda aquel instante todavía puede reconstruirlo con precisión. La sala fría. El silencio. La posición de su mano izquierda. La sensación de calor acercándose. La presión sobre los dedos. La súplica interior. El pulso breve. La retirada. Después el vacío. Pero ya no era el mismo vacío de antes. Había adquirido forma. El accidente había sido repentino. El vuelo era breve. La tragedia ocurrió minutos después del despegue. La relación había durado más de una década. La familia tenía 3 hijos. El contacto no superó los 3 segundos. Una mujer situada a menos de 2 metros sintió una corriente en la mejilla. Varias personas recordaron alteraciones simultáneas. Sonia guardó silencio durante semanas. Esos son los datos que permanecieron en su memoria. Lo demás continúa abierto. ¿Puede un vínculo emocional producir una percepción física tan organizada? ¿Puede el cerebro responder a una necesidad de cierre con una experiencia táctil completa? ¿Puede un grupo compartir alteraciones sensoriales dentro del mismo intervalo, sin haberse comunicado? ¿O existen despedidas que ocurren después de la muerte en un territorio que todavía no sabemos describir? Sonia no ofrece una respuesta universal. Solo sostiene que en el instante más doloroso de su vida, cuando pidió en silencio que Jason no se marchara todavía, sintió una presión que aumentó como si hubiera escuchado su súplica. Después el contacto desapareció. No volvió a repetirse. No se convirtió en una presencia constante. Fue breve, preciso y definitivo. Eso es lo que para ella lo convirtió en una despedida. No la duración, no la posibilidad de demostrarlo. No la interpretación de los demás. Fue la sensación de que el vínculo tuvo un último movimiento antes de retirarse. Un gesto final. Una respuesta sin palabras. Una forma mínima de decir que había llegado el momento de partir. Quienes estuvieron allí no vieron una figura ni escucharon una voz clara. Solo sintieron cambios breves. Una corriente. Una presión. Una exhalación. Una calma repentina. Una luminosidad aparente. Sonia sintió una mano conocida. Ninguna de esas percepciones puede probar por sí sola lo ocurrido, pero juntas construyen un momento que ninguno de ellos olvidó. El funeral continuó. Las personas siguieron entrando y saliendo. Las palabras formales fueron pronunciadas. La despedida pública avanzó según lo previsto. Sin embargo, para Sonia, el verdadero adiós ocurrió en silencio dentro de un intervalo inferior a 3 segundos, sin testigos directos capaces de ver el contacto y sin una explicación que pudiera cerrarlo racionalmente. Ese instante permanece porque no fue solo dolor. Contenía una estructura emocional completa. Primero la resistencia a aceptar el final. Después la sensación de presencia.
Luego el contacto, más tarde la respuesta. Finalmente la retirada. El duelo no desapareció, pero dejó de ser una caída sin forma, se convirtió en una transición. Hoy cuando Sonia habla de Jason, no lo describe únicamente como alguien arrancado de su vida por un accidente. Habla de alguien que permaneció durante un último instante, y después se fue. Esa diferencia puede parecer pequeña desde afuera. Para ella modificó todo. No existe una conclusión definitiva. Solo una pregunta que sigue abierta cada vez que Sonia recuerda el pulso leve sobre sus dedos. Si aquello fue una creación de su mente, ¿por qué respondió con tanta precisión? Si fue una coincidencia, ¿por qué otros sintieron alteraciones en el mismo momento? Y si fue una despedida real, ¿qué significa que el vínculo pudiera manifestarse durante unos segundos después del final? Para Sonia, la respuesta más importante no está en demostrar qué ocurrió, está en reconocer lo que produjo. El contacto le permitió despedirse, le dio un punto final donde antes solo había una interrupción. Le permitió mirar la ausencia sin sentir que todo había quedado suspendido. Y aunque 3 segundos parezcan insignificantes, en el territorio del duelo pueden contener una vida entera. La mano se retiró. El calor desapareció. La sala volvió a sentirse fría. Las personas continuaron en silencio. Nadie comprendió en ese instante la magnitud de lo que Sonia acababa de vivir. Pero desde aquel día, cada vez que piensa en la última despedida, no recuerda únicamente el accidente, la noticia o el funeral. Recuerda una presión mínima que llegó cuando más la necesitaba. Y esa presión real, o construida por una mente enfrentada a lo irreversible, tuvo la fuerza suficiente para cerrar lo que parecía imposible de cerrar. No eliminó el amor. No anuló el dolor. No cambió el pasado. Solo convirtió el final en una despedida. Tal vez algunas historias no necesitan una respuesta completa. Tal vez basta con aceptar que existen experiencias capaces de transformar una vida, aunque duren menos de 3 segundos. Sonia Restrepo sigue sin saber qué tocó su mano izquierda durante el funeral de Jason Jiménez, pero sí sabe lo que sintió. Reconocimiento, presencia, respuesta. Y después silencio. Un silencio distinto, no el silencio de una ausencia sin sentido, sino el que queda después de una última palabra pronunciada sin voz. El silencio de alguien que al menos para ella logró despedir.